Es un honor tener aquí entre nosotros a la doctora Linda Rosa Manzanilla, una de las arqueólogas más destacadas del mundo, debo decir, con una grandísima, amplísima experiencia en su área. Ella nos va a dictar una conferencia. Aquí tenemos el título: Teotihuacán, metrópolis excepcional de Mesoamérica. Para hacer la presentación de la doctora Linda Rosa Manzanilla, hemos invitado a la doctora Alicia García Vázquez, quien es directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sección Jalisco. Pero debo decirles unas breves palabras acerca de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que como muchos de ustedes saben, nació en el año de 1993. Aquí en este mismo Paraninfo se dictó la conferencia inicial y esta cátedra nació gracias a una iniciativa muy generosa de los autores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ellos donaron a la Universidad de Guadalajara el monto de las becas que el gobierno mexicano les concedió como creadores eméritos, con la finalidad de crear esta cátedra que lleva el nombre de otro gran autor latinoamericano, Julio Cortázar. Y desde su creación, hace más de 25 años, esta cátedra latinoamericana se ha consolidado gracias a sus actividades ininterrumpidas durante este periodo. Y hoy mismo vamos a constatar la gran altura académica que distingue a esta cátedra después de que escuchemos a la doctora Linda Rosa Manzanilla y a la doctora Alicia, quien hará la presentación previa. Bien, los dejo. Al final habrá una serie de preguntas y respuestas que la doctora aceptó llevar a cabo y retomaremos el micrófono entonces. Por favor, doctora. Ya, ¿listo? Hola, buenas tardes. Soy maestra, todavía no soy doctora, pero gracias. Bueno, yo les voy a leer porque luego me pongo muy nerviosa y empiezo a hablar rapidísimo, entonces voy a leer la presentación. Además, la doctora Manzanilla tiene un currículum súper extenso. Traté de recortar como lo más importante. Si omito algo, una disculpa de antemano, pero en verdad es extraordinario el currículum de la doctora. Bueno, la mujer del siglo XXI puede estudiar lo que quiera y hacerlo muy bien, así sea en este mundo donde la mayoría de las áreas son dominadas por los hombres. Si ellas lo hacen bien, llegarán a la cima. Linda Rosa Manzanilla, Naim. Hace unos días recibí con bastante alegría la encomienda de realizar la presentación de la doctora Linda Rosa Manzanilla para esta cátedra latinoamericana Julio Cortázar, un espacio académico que rinde homenaje a este escritor y a personas que contribuyen como él a provocar la reflexión, la crítica y la imaginación. Sin duda, es acertada la invitación a la doctora Manzanilla, una mujer que ha desempeñado una incansable labor en el ámbito de la arqueología a nivel nacional e internacional. Sus aportaciones son múltiples y sorprendentes. Parafraseándolo, lo ha hecho bien y está en la cima. Estamos ante una de las arqueólogas más reconocidas y queridas del país, referente en el INAH, y una de las mujeres más influyentes en esta institución, ya que ha sido formadora de la mayoría de nuestros arqueólogos que hoy hacen investigación. Tengo que decirles que cuando acepté la invitación estaba muy inquieta. ¿Cómo presentar a una mujer con su trayectoria? Al compartirlo con algunos buenos amigos, ellos me mencionaron, y los voy a citar los comentarios. Tú puedes escribir todo lo que quieras de ella, pero no necesites convertirte en su biógrafa, solo decirle cosas del corazón. Menciona lo importante y lo que significa su presencia, y de todo lo que ha ganado la arqueología y el país con su existencia compartida. Es una mujer extraordinaria que sabe un montón, además de ser generosa. Es una mujer súper chida, no te preocupes por ser precisa académicamente, ella es muy humana. Soy antropóloga de profesión y he de confesar que mi clase de arqueología fue bastante desastrosa. Sin embargo, hace unos años encontré el libro de Linda sobre Teotihuacán, ciudad excepcional de Mesoamérica. A través de sus descripciones, la arqueología tomó un nuevo interés para mí. La manera en que relata sus observaciones te hace posible ver y percibir la vida cotidiana de Teotihuacán. Y cito a Linda: cuando uno llega a Teotihuacán, no puede sino maravillarse por la brillantez de los colores que percibe. Grandes templos pintados de rojo, murales con representaciones de animales fantásticos, sacerdotes en procesión y otras escenas decorados en rojo, amarillo, verde, azul, rosa y negro.
En la biblioteca de Lina contamos con la extensa producción literaria de Linda, más de 200 artículos, 29 libros, 31 informes técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en este momento no da tiempo de mencionarlos todos, pero dan cuenta de sus aportaciones relacionadas con el surgimiento y las transformaciones de las sociedades urbanas tempranas en Mesoamérica, Mesopotamia, Egipto y la región andina. Sus investigaciones sobre Teotihuacán describen la complejidad social, cultural y política que existía. ¿Y de dónde nace el interés de Linda por la arqueología? Es una de las primeras preguntas que me hice al intentar escribir una reseña de la doctora. Me topé con notas de medios impresos donde ella misma relata cómo de niña llegaron a sus manos libros de texto gratuito. Y cito a Linda: eran libros maravillosos donde se narraba la historia de las antiguas civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia, India y China. Además de contar con el apoyo de sus padres, quienes le inculcaron que siempre fuera la mejor. Sus logros, experiencias, conocimientos y aportaciones son testimonio de que lo ha logrado. Como escribe Marcela Lagarde, a pesar de existir en el mundo patriarcal, las mujeres han sido realmente existentes. Linda ha sido protagonista de su vida y su perseverancia ha contribuido a realizar sus aspiraciones en un mundo donde aún falta alcanzar la igualdad de oportunidades. Reflejo de lo anterior han sido sus múltiples galardones, por citar solo algunos, y solo algunos en verdad. Premio de la Academia de la Investigación Científica 1991, Premio Alfonso Caso de Lina 1994 y 2013 a la mejor investigación en arqueología. Presidential Award de la Society for American Archaeology en 1999, miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos. Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y la distinción La Mujer del Año en el 2003. Miembro de la American Philosophical Society en el 2006, miembro del Colegio Nacional, es doctora honoris causa de la UNAM desde el 2010, obtuvo las distinciones Juchimán de Plata en el 2011, premio Cuautlicue en el 2013, premio internacional de investigación 2015 de la Academia de Ciencias Sociales de China en Shanghai Archaeology Forum Research Award, Premio Crónica 2016 en la Academia, Medalla Náhuatl en Humanidades, Filosofía y Letras en el 2017. Me gustaría comentar un poco sobre el ingreso de la doctora Manzanilla al Colegio Nacional. Es una de las 6 mujeres que lo ha logrado, lo que la distingue al pertenecer a un grupo selecto, en su mayoría de varones. Incluso Krause en su discurso de bienvenida lo menciona, y lo cito: no somos conocidos por el adjetivo feminista. De esta condición, o mejor dicho, de esta omisión, cualquiera de ustedes puede percatarse al visitar nuestro salón comedor, flanqueado por los óleos de los miembros fundadores y de quienes lo siguieron y ya no están entre nosotros. En efecto, de los 89 miembros de esta institución, solo 2 hasta ahora habían sido mujeres. La doctora Beatriz de la Fuente, fallecida en el 2006, y la doctora María Elena Medina Mora, que a partir de este día no estará sola en términos de género. Pero no es en absoluto por su condición de género que la doctora Linda Manzanilla ingresa hoy al Colegio Nacional. Su elección se fincó sobre los sólidos fundamentos de su obra y su trayectoria. Esta trayectoria se presenta en su currículum, el cual es extenso. Es una mujer incansable, arqueóloga egresada de la licenciatura y de la maestría de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, avalada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En el año 1978 trabajó en Roma, Italia, su tesis de maestría. El CONACYT le otorgó una beca crédito para hacer en la Universidad de París sus estudios de doctorado en egiptología. Son múltiples sus trabajos en la academia y en campo, realizando excavaciones en sitios como la Sierra de Aldama, Chihuahua, en el Cerro de Huatepeque, Estado de México, Abasolo, Guanajuato, Jalaco, Tlaxcala, Monte Albán, Oaxaca, Lago de Texcoco, Cuenca de México, Santa Marta, Chiapas, Cobate, Teotihuacán, por mencionar algunos. En el extranjero realizó trabajos de campo en Turquía, Egipto, Israel y Bolivia. Su prestigio, sin embargo, no ha nublado su sencillez. Muestra de ello también son sus múltiples participaciones con diversas disciplinas, articulando la arqueología con la paleobotánica, la paleonología, la paleozoología, la química, física, geofísica y geología. También ha realizado un maravilloso trabajo para difundir nuestra cultura en ediciones para los más jóvenes. Leer pone en manifiesto el pensamiento, construye sentidos, suscita cambios. Exponer la arqueología de la manera que lo hace Linda para los niños es apostar a crearles un espacio que privilegie la curiosidad, el pensamiento, la exploración de lo que nos rodea, es mantener vivos los sueños. Es presentarles aquello que nos ha precedido y el mundo del que venimos, pero es también presentarles otras culturas, otras maneras de pensarse y vivir para que tengan libertad de ser. No quiero disponer más del tiempo de los presentes, solo resta decir que trayectorias como la de Linda nos visibilizan a todas las mujeres. Gracias, Linda. Gracias.
Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio maravilloso y estar con amigos de muchos años, con nuevos amigos, y agradecer a la Cátedra Julio Cortázar, a la Universidad de Guadalajara, a la maestra, casi doctora, García Vázquez, a la doctora Zúñiga, todas sus atenciones, a Oli, Naerandi, y compartir con ustedes mis investigaciones en una ciudad que es una excepción, no es la norma de Mesoamérica y por lo tanto la vuelve difícil de investigar. Es un reto intelectual analizar una ciudad única en su tiempo en Mesoamérica. Y trataré de explicarles por qué es única esta ciudad. Para empezar, es una ciudad que es capital de un estado de primera generación, pero un estado muy anómalo, porque yo le he llamado a eso un estado tipo pulpo, donde la cabeza del pulpo es la gran ciudad de 20 kilómetros cuadrados con 125,000 personas, y el resto son corredores de sitios aliados hacia distintas regiones de Mesoamérica, donde cada barrio de esa ciudad establece alianzas, trae bienes suntuarios, trae artesanos, establece conexiones, digamos, y es un estado débil. Todo mundo quiere ver un imperio en Teotihuacán. Es imposible que un estado de primera generación sea un imperio. Es un estado que se basa en un pacto multiétnico, porque Teotihuacán es una ciudad de 125,000 personas de distintas procedencias en Mesoamérica. Ustedes pueden ver la Cuenca de México ahí, y esa es la mancha urbana de la ciudad de Teotihuacán. Están viendo los volcanes, la parte del fondo de la cuenca, y la mancha urbana ocupa casi todo el valle de Teotihuacán. Aquí pueden ver el mapa que el doctor William Sanders, nuestro profesor con Otto Schondube, en un curso maravilloso de 1973, el doctor Sanders nos hizo caminar con él la Cuenca de México, pero él hizo un mapa que da la idea de una ciudad gigantesca rodeada de sitios rurales. Eso es anómalo en una entidad estatal de primera generación, porque las primeras ciudades de Mesopotamia tienen una jerarquía de asentamientos. Eso quiere decir que está la capital, luego centros urbanos secundarios, centros urbanos terciarios, villas, aldeas, y lo que ustedes ven ahí es la gran ciudad y el resto rural. Eso es muy extraño, lo cual nos dice que, para empezar, ahí es una de las características excepcionales. Y la gente llegó al Valle de Teotihuacán originalmente ya poblado con aldeas pequeñas como Cuanalán, que me tocó excavar en 1974 y 75. Son aldeas de chozas, de gente que son agricultores, pescadores, cazadores, muy simples, vivían de manera muy simple, pero en el año 80 después de Cristo ocurre una erupción catastrófica en la erupción del Popocatépetl. Y en la ladera este del Popocatépetl, la ladera que baja hacia Cholula, había ya muchos sitios formativos ocupados por gente que vivía de manera más compleja. Estos sitios fueron excavados por Patricia Plunkett y Gabriela Uruñuela. Gabriela Uruñuela es de aquí, de Guadalajara, y ahora es una doctora en arqueología que ha hecho mucho trabajo en Puebla, en Cholula y en estos sitios formativos. Bueno, esos sitios fueron abandonados por esta erupción de la pili del Popocatépetl, y ya se vivía en sitios que tenían una forma arquitectónica que después Teotihuacán privilegió de manera monumental. Es el tablero talud. El profesor García Cook, Ángel García Cook, nos decía, en el formativo de Puebla-Tlaxcala hay tablero talud antes de Teotihuacán. Y ustedes lo pueden ver claramente ahí, en estas estructuras que no están encaladas, pero tienen tablero talud. Y además tienen la disposición de 3 estructuras que rodean un patio con un altar. Eso mismo fue recreado en Teotihuacán de manera monumental. Yo les puedo apostar que mucha de esta gente llegó a Teotihuacán huyendo de la erupción del Popo, y
llegó a un valle ya ocupado por aldeas y por lo tanto, huyendo de esta catástrofe que cimbró el sur de la Cuenca de México, empezaron a construir santuarios para apaciguar estos dioses que estaban, digamos, expulsando fuego. Para ellos era fuego. De hecho, varios de los altares de Tetimpa tienen a los dos volcanes con el humo que sale, o sea, simularon pues a los volcanes con humo. Y surge poco a poco un gran asentamiento que va llamando gente, que va convocando a grupos de Tlaxcala, de Puebla y también de Oaxaca, y pronto llegan veracruzanos también. En épocas posteriores van a llegar michoacanos hacia Teotihuacán, y lo importante es que llegó a tener 125,000 personas de distintas procedencias, y para ponerle orden a la diversidad se creó esta ciudad muy planificada, ortogonal, a ángulos rectos con módulos constructivos que anclaba la mano de obra extranjera y multiétnica en barrios y en conjuntos multifamiliares donde estaban los grupos corporativos. El doctor René Milón publicó su mapa que nos da la idea de una gigantesca ciudad, de las más grandes del mundo preindustrial, muy bien trazada, con barrios étnicos en la periferia y barrios multiétnicos en el anillo central. Ustedes ahí pueden ver al barrio oaxaqueño, que con los estudios de Verónica Ortega, ahora sabemos del INA, que el barrio oaxaqueño ocupó casi toda la calzada oeste de Teotihuacán. No les puedo señalar, con estas pantallas no resisten el láser, no se puede señalar con láser, pero hay una calzada norte-sur, que es la calzada de los Muertos, y una calzada este-oeste, que es la parte oeste, la que ocupaban los oaxaqueños, y los oaxaqueños constituyeron la minoría más grande de Teotihuacán. En la parte este de la ciudad está el barrio de los comerciantes de Veracruz, y en la parte oeste un pequeño grupo michoacano en uno de los conjuntos. Y obviamente la arquitectura y la escala de esta ciudad, la articulación visual de lo construido con lo natural, es imponente. Cualquier europeo que llega a Teotihuacán se maravilla de la escala, del espacio, del uso del espacio, de esa articulación visual, de ángulos que se replican, que ángulos, digamos, de los montes del horizonte se repliquen en las construcciones de los templos. Y el orden de esta ciudad atrajo a muchos trabajadores de otros lados. El ritual, obviamente la deidad principal del clásico en todo Mesoamérica, el dios de las tormentas, el dios de la lluvia. Y no importa que se llamara Chac, se llamara Cosijo, se llamara Tlaloc, se llamara como se llamara, era la misma deidad. Estos grupos que llegaron a la gran ciudad de Teotihuacán estaban acostumbrados a hacer ritual a la misma deidad. Y yo creo que Teotihuacán se construyó a sí misma como un centro del mundo, una Roma, digamos, en términos europeos, una Roma de entonces. Y obviamente el otro elemento que la hace una excepción, aparte de su tamaño, su planificación urbana, etcétera, es el aspecto de que es una sociedad multiétnica y corporativa. A diferencia del área maya, donde cada centro urbano está regido por una dinastía, Teotihuacán no representa a los gobernantes. No están representados en propaganda visual, no sabemos dónde están enterrados, y entonces lo que yo propongo es que es un consejo de gobierno. Las estructuras corporativas hacen que la sociedad privilegie a los grupos sociales, no a los individuos. Y por lo tanto ustedes van a ver, primero, que la ciudad está dividida en 4 distritos o 4 sectores, replicando la flor de 4 pétalos. Alguna vez Alfredo López Austin señaló que la flor de 4 pétalos podría haber sido el glifo emblema de Teotihuacán, y como tal la ciudad misma es la representación de la misma ciudad. Pero la ciudad o el plano terrestre dividido en 4 es
el modelo del cosmos mesoamericano. Es decir, el cosmos mesoamericano tiene el inframundo, el plano terrestre dividido a los rumbos cardinales y el cielo. Es decir, es la primera ciudad arquetípica del concepto de Tolan, la gran ciudad que es modelo del cosmos. Y esto es muy importante porque más de 800 años después, Tenochtitlan hizo lo mismo, una ciudad dividida en 4, emulando al cosmos. Y obviamente el ritual es un medio de integración. El ritual, que son rituales de fertilidad, rituales de siembra. Vean ustedes lo que es la propaganda de una sociedad corporativa. Los individuos no importan, son grupos que hacen distintas actividades, agentes del ritual que hacen ritual hacia un ídolo, que por cierto en este caso son mujeres, haciendo ritual de siembra hacia el ídolo que está en el centro. Es decir, son mujeres porque llevan Keshkemitl. Este es el ritual, abundancia, fuerzas de la naturaleza, no individuos, no importa quién es gobernante, cómo se llama, quién conquista, como pasa en el área maya. La propaganda política del área maya es el gobernante y lo que hace. Acá son grupos sociales y por lo tanto como sociedad incluyente, ustedes ven que la gente de Occidente de México que llega a Teotihuacán puede jugar a la pelota con bastón. En cambio, la gente que llega de Veracruz juega a la pelota con las articulaciones. Teotihuacán no impone al recién llegado una forma de ser, permite el despliegue de estas identidades diversas. Y por lo menos esta es mi propuesta aproximada de cómo están el Consejo de Gobierno de estos 4 sectores de la ciudad de Teotihuacán, el grupo Felinos, el grupo Águilas de Rapiña, el grupo Coyotes y el grupo Serpientes en distintos sectores de la ciudad. ¿Qué hemos encontrado los arqueólogos, o sobre todo Saburo Sugiyama, Alejandro Sarabia y otros arqueólogos en las pirámides mismas? No se han encontrado tumbas reales, nunca se han encontrado tumbas reales. Tenemos, por ejemplo, la pirámide del Sol y los llamados palacios enfrente de esta pirámide donde se han encontrado ofrendas, máscaras funerarias, estas figuras de piedra verde halladas en distintos puntos del túnel prehispánico que se encontró en 1971. En la pirámide de la Luna tiene 7 etapas constructivas y la inauguración de cada etapa constructiva de la pirámide de la Luna se hace con el entierro de sacrificados, no solo seres humanos sino animales, que son los emblemas de los grupos de cogobierno, lobos o coyotes, águilas, pumas o felinos y alguna serpiente tirada por ahí. Asimismo, muchos elementos que nos hablan de fertilidad, caracoles, conchas marinas, cuentas de piedra verde, figuras de piedra verde, figuras de obsidiana y vasijas Tlaloc. Se han encontrado varios sacrificados con las manos atadas atrás y en otro caso algunos sacrificados de origen probablemente maya, sentados en flor de loto, gente ya de cierta edad, sacrificados al mismo tiempo en el sentido de que son 3 que murieron al mismo tiempo, y es muy raro, fueron enterrados ahí, sentados a la usanza maya. Pero no son ni gobernantes ni es una tumba real, son sacrificados. La pirámide de la serpiente emplumada tiene fosas completas de sacrificados con las manos atadas en las espaldas, fosas de mujeres, fosas de hombres, algunos elementos que nos hablan de estas figuras de obsidiana, báculos que representan serpientes, adornos de jadeíta del área maya y elementos que nos hablan de un grupo fuerte en Teotihuacán, el grupo serpiente. Pero la multietnicidad, que es uno de los elementos característicos de Teotihuacán y que es excepción porque es la primera vez que vemos una entidad multiétnica como capital de un estado. Y están los barrios étnicos en la periferia, como dijimos, y les voy a hablar cómo sabemos que vienen de distintas regiones de Mesoamérica. Pero yo creo que en un entorno de 125,000 personas de distintas procedencias,
La cuestión visual el reconocimiento visual es muy importante, es decir, la indumentaria. ¿Cómo te vistes? ¿Qué tipo de tocado tienes? ¿Qué pintura corporal te pones? Nos permite diferenciar quién es quién a nivel étnico. Aunque la gente del centro-sur de Puebla que traía Teotihuacán, la vajilla naranja delgado, el travertino y otras cosas, ustedes ven cómo se vestían, usaban turbantes, tenían túnicas rayadas que los teotihuacanos no usaban. Los teotihuacanos de las élites de los barrios usaban esos trajes tan complejos con tocados muy vistosos. La gente de Oaxaca se vestía de forma distinta. ¿Cómo sabemos o cómo supimos los arqueólogos que había gente de otras procedencias? En primer lugar, con las prácticas funerarias. Cada grupo hace su ritual a los muertos de manera distinta. Los oaxaqueños, por ejemplo, tienen urnas funerarias. Los veracruzanos del barrio de los comerciantes tienen chozas. Es el único grupo que construyó chozas de adobe circulares en una ciudad totalmente cuadrada y rectangular. A los veracruzanos les permitieron replicar las chozas que ellos tenían en sus lugares de origen. Y pues traían hasta vasijas polícromas papagayo del área maya. Los oaxaqueños construían tumbas con cámara y antecámara como si estuvieran en Monte Albán. Tenían estelas con glifos zapotecos en Teotihuacán. Cantidad de urnas oaxaqueñas, vasijas oaxaqueñas, imitaciones de vasijas oaxaqueñas. Y aquí están varias de las urnas halladas por Verónica Ortega en el barrio oaxaqueño, algunas de las tumbas con entierros extendidos que es la manera de enterrar de los oaxaqueños. ¿Y qué importancia tenían los oaxaqueños para la ciudad de Teotihuacán? Bueno, yo les digo que eran los ingenieros del momento. Trajeron una tecnología que no existía en la Cuenca de México, que es la producción de la cal. No hay sitios encalados antes de Teotihuacán, pero los responsables de que veamos todo estucado en Teotihuacán son los oaxaqueños. Trajeron una nueva tecnología compleja. Tenían que ir a Tula por la caliza para quemarla y producir la cal. Y esta es una tecnología que los oaxaqueños implementaron. Tan es así que en el propio valle de Tula, los sitios de Acoculco y el Tesoro tienen a oaxaqueños extrayendo la caliza para ser enviada a Teotihuacán. De hecho, Guadalupe Mastache y Robert Cobian identificaron a gente oaxaqueña en esos sitios desde hace mucho tiempo, y es que los oaxaqueños eran los que sabían esta tecnología. ¿Qué trajeron los michoacanos o cómo se reconocen a los michoacanos en Teotihuacán? Para empezar, hay figurillas y vasijas muy similares a lo que el profesor Noguera encontró en el clásico de Michoacán, y las encontramos en este conjunto con presencia michoacana, asimismo con tiros y entierros múltiples que no son formas de enterrar de los teotihuacanos. Tenemos el acopio de pigmentos de distintas procedencias que no son locales a Teotihuacán. Y ustedes pueden ver que los contingentes étnicos que son de otros grupos étnicos en Teotihuacán se representan en las figurillas. Son figurillas muy distintas a las caras teotihuacanas, que están representando a estos extranjeros. Asimismo, los tocados son distintos, las formas de vestirse, de tocarse. Por ejemplo, en el mural de la agricultura hay distintas gentes que llevan tocados muy raros. Esos no son tocados teotihuacanos. Y obviamente esto se llama reconocimiento indéxico. Uno, sin mediar palabra, tiene que ser capaz de reconocer quién es quién en una ciudad donde se hablan 5 o 6 lenguas. Y hay rituales foráneos también. Por ejemplo, en el centro de barrio de Teopancasco, que es Cabé en Teotihuacán, había muchísimos decapitados cuyas cabezas eran puestas en vasijas con cinabrio tapadas con otras vasijas. Y este es un ritual de Cerro de las Mesas, Veracruz. No es un ritual teotihuacano, es un ritual que Drucker encontró en Cerro de las Mesas, Veracruz.
Así que los contingentes étnicos los reconocemos por la indumentaria, por los rituales funerarios, probablemente por la manera en que preparan la comida, la cultura culinaria, la tecnología culinaria también, y obviamente para los veracruzanos la forma de construir sus casas. Entonces, Teotihuacán tiene 3 vectores: la etnicidad, los grupos de oficio y los grupos jerárquicos. Y por lo tanto ustedes verán que no puede haber una sola pirámide social en Teotihuacán. Con tantos grupos étnicos y tantos vectores de diferenciación, hay muchísimas pirámides en Teotihuacán de gente. Y obviamente hemos sido capaces de reconocer a través de estudios isotópicos, a través de ADN antiguo, a través de entesopatías, que son marcas de actividad en el cuerpo, a qué se dedicaron en vida y de dónde procedían los migrantes. Los oficios, algunos están representados en los murales o por sus propios instrumentos o incluso por algunos glifos, como el glifo de los sastres, que es una tela con una aguja y un hilo. La gente del común de Teotihuacán se representa por las llamadas caritas retrato, que de frente se ven todas muy parecidas. La masa de Teotihuacán es muy parecida entre sí, pero los perfiles hacen ver a individuos distintos. Y obviamente la gente del común se dedica a la agricultura, a la recolección. Algunos son buzos y traen moluscos marinos, recolectan cosas, son cazadores de aves con cerbatanas, cazadores de mariposas, obviamente cazadores de fauna mayor. Hay gente que carga a otras personas, hay artesanos, y hay artesanos de mayor estatus, que son los sastres y los lapidarios. Y aquí pueden ver en general muchas caritas retrato que hemos hallado que representan a esta gente del común, y otras caritas que ya tienen tocados y peinados distintos, que probablemente están referidos a grupos de oficio, a oficios distintos que se deben también reconocer visualmente. Muchos de esta masa trabajadora vivía en viviendas multifamiliares. En los años 80 yo excavé una de estas viviendas, que pues ustedes pueden ver varias de las que se han excavado, algunas más señoriales, otras más como barracas de trabajadores, pero yo excavé Ostoyahualco 15B, que es la que está representada ahí. Tenía 3 familias con sus apartamentos. Y cada familia, fíjense, qué importante, no compartían un patio ritual. Cada familia tenía su patio ritual, cada familia tenía su cocina, cada familia tenía un almacén, pórticos para trabajar, cuartos para descansar, patios de servicio, traspatios para tener animales domésticos. Cada familia tenía una deidad patrona distinta. Y entonces esto nos hace ver que los grupos corporativos vivían en estos conjuntos compartiendo una actividad. No eran parientes necesariamente, compartían una actividad. Estos de Ostoyahualco 15B eran albañiles del estuco, trabajaban el estuco. Y años antes de excavar este conjunto en Teotihuacán, excavé esa vivienda, ese solar maya en Cobá. Y en Cobá se veía que cada familia, o sea, ahí sí estaban emparentadas, era un grupo de familia extensa que compartían un santuario a los ancestros. Precisamente porque estaban emparentados, tenían en la plaza, en la parte este, un santuario de ancestros. En cambio, en Teotihuacán, cada familia tenía su deidad patrona, y había una familia tenía al dios de la lluvia, que era la familia más importante del conjunto. Otra familia tenía al dios del fuego y al dios mariposa, y la familia más pobre tenía una deidad conejo en su maqueta, en su lugar de culto. Es decir, que está jerarquizada la estructura de los conjuntos multifamiliares. Una familia es la principal, como sucede en Mesopotamia, en los sitios proturbanos. Y fíjense,
el conjunto que yo excavé está en la periferia noroeste de Teotihuacán. Son albañiles del estuco, pero tienen acceso a estos bienes. Es decir, clases sociales plenamente diferenciadas en Teotihuacán no se ven. La masa de la gente que vive en la ciudad tiene acceso a bienes suntuarios, a mica, a pizarra, a piedras verdes en pequeña cantidad para la gente menos favorecida económicamente y más cantidad para las élites. Pero toda la sociedad teotihuacana tiene acceso a muchos bienes muy espectaculares. Y curiosamente la dieta de esta gente de Ostoyahualco es una dieta muy balanceada y muy bien representada con venado, conejos, liebres, aves acuáticas, maíz, frijol, calabaza, chile, huauzontle, capulín, tejocote, etcétera. Es decir, una dieta muy completa y acceso a bienes suntuarios. Hay 4 escalas en que se está produciendo artesanías en Teotihuacán. La escala básica se da en los conjuntos habitacionales multifamiliares, que es la extracción de navajillas prismáticas, a veces la producción de figurillas en molde, la producción de estuco. Ustedes pueden ver ahí el conjunto que yo excavé con las manchas de cal afuera, la preparación de estuco. La mayor parte de la cerámica y la lítica se hace en la periferia de la ciudad. Casi todo esto se hace en la periferia. Pero hay artesanías muy especializadas que se hacen en los centros de coordinación de los barrios y en los palacios de la élite gobernante. En los centros de coordinación de los barrios se hacen estos trajes. Tenemos en el barrio de Teopancasco toda la sastrería donde se hacen esos trajes, con los instrumentos, los desechos, las materias primas, los restos de los hilos de algodón, porque las mantas llegaban de Veracruz. Todo eso se hace en los centros de barrio. Ahí tenemos todas las agujas, alfileres, perforadores de la sastrería de Teopancasco para hacer y engarzar a los trajes las conchas marinas y los elementos marinos que le dan el sello al barrio de Teopancasco, es decir, el vínculo con el océano, mientras otros barrios tienen otras cosas codificadas en sus trajes. Y hay otros artesanos adscritos a los palacios de las élites gobernantes. Desde el año 2000 estoy excavando el palacio de Xala. Otto Shondube me preguntaba dónde está ese palacio, al norte de la Pirámide del Sol. Es ese conjunto después de una explanada que está allá. Y ahí tenemos jadeíta del área maya, la mayor cantidad de mica de Oaxaca, 37 kilos de mica de Oaxaca, llegan a Xala y se distribuyen en gramos al resto de la ciudad. Placas, anteojeras, triángulos de mica. Tenemos también sastres que están haciendo trajes de la élite gobernante y otras cosas de las cuales hablaremos brevemente al final. Y hay representación de jugadores de pelota, mujeres de la élite con estos grandes tocados de banda ancha, los ancianos que están representados, los militares que hacen sus danzas en ciertos conjuntos de la ciudad como Atetelco, los agentes del ritual que hacen rituales de siembra en los centros de barrio. Y entonces les podría yo decir que para mí estaba surgiendo una posible clase media de maestros lapidarios y maestros sastres que no son cualquier tipo de artesano, son los artesanos que trabajan para las élites. Y estaba surgiendo una posible clase media porque ellos tienen hasta glifos que los codifican como artesanos especiales. Y están las élites intermedias que son los administradores de los barrios y las élites gobernantes que son los cogobernantes de los distritos y del estado teotihuacano. De estos cogobernantes no sabemos mucho porque no están representados, excepto en una vasija que encontró Linné en las colinas, pero suponemos que algunos de sus palacios pueden ser el Palacio del Quetzalpapalotl, el Palacio del Sol. Hay quien propuso que los palacios al norte y al sur del templo de Quetzalcóatl en la ciudadela pudieran ser palacios
de los gobernantes. De hecho, nuestro profesor Pedro Armillas era de esa idea, pero las excavaciones de Ana María Jarquín han dado como fruto más bien la vivienda de sacerdotes. Y yo estoy excavando este palacio al norte de la Pirámide del Sol, que es el Palacio de Xala, con escultura monumental, presencia de bienes de zonas muy lejanas. Y entonces mi idea es que hay un consejo de 4 cogobernantes, de los cuales hablaré al final por lo que he encontrado en Xala. Pero antes quisiera hablarles rápidamente de los centros de barrio multiétnicos y cómo sabemos de dónde viene cada persona que son migrantes a la ciudad. Antes de esto, Rebecca Story y Randolph Whitmer excavaron el barrio de Tlajinga 33, en la parte sur de la ciudad, y ellos ahí ubican un barrio de artesanos en la parte sur. Sergio Gómez y Rubén Cabrera excavaron el barrio de La Ventilla en Teotihuacán, y Sergio Gómez en su tesis nos representa los lapidarios del barrio de La Ventilla con todos los instrumentos de trabajo de piedras importantes a nivel suntuario, de conchas marinas, de mica, de máscaras funerarias, ¿no? Y en cambio les voy a hablar del caso de Teopancasco, que es el centro de barrio que yo excavé al sur de la Ciudadela. Yo pude ubicar que los centros de barrio físicamente se parecen a los conjuntos multifamiliares, pero una vez que uno excava, no hay mucha gente viviendo ahí. Son centros de coordinación de un barrio, con un sector ritual, un sector administrativo, una sastrería, en este caso de Teopancasco, que es el sector artesanal muy especializado, la guardia del barrio, la casa del administrador y su familia, una clínica del barrio, una alineación de cocinas y almacenes y un espacio abierto a un lado para el tianguis del barrio, jugar a la pelota, etc. Este es Teopancasco y estos son los sectores funcionales que durante 13 temporadas de campo yo pude establecer para el centro de barrio de Teopancasco. La parte ritual es una plaza muy grande, mucho más grande que cualquier patio ritual de los conjuntos multifamiliares. Tiene un templo enorme al este, un altar en el centro, un sector artesanal de los sastres que hacen los trajes de las élites y algo que es característico de los centros de barrio: cocina, almacén, cocina, almacén, cocina, almacén. Están alineados y les dan de comer a los trabajadores del barrio. Están trabajando todo el tiempo, estos maquiladores del barrio. Hay una guardia del barrio, un sector administrativo y una clínica donde la gente, las mujeres que viven en los conjuntos multifamiliares van a tener a sus hijos, y muchos bebés mueren en el parto y son enterrados en el centro de barrio. En el siglo XIX se encontró en Teopancasco este mural porque un alfarero del siglo XIX vivía en este predio que se llama Teopancasco, y mandaron al arqueólogo Leopoldo Batres a excavar los primeros cuartos, sobre todo el cuarto donde está este mural. Y ustedes pueden ver a 2 sacerdotes que George Kubler llamó sacerdotes del océano, porque eso es la característica de este barrio, el vínculo con Veracruz, pero sobre todo con la zona de Nautla, como ustedes van a ver a continuación. Y van ellos con estos trajes con muchos elementos marinos haciendo rituales de siembra. Van tirando semillas con líquidos orgánicos. Y ustedes ahorita van a saber por qué sabemos que son líquidos orgánicos y sabemos qué semillas son las que están representadas. Con el estudio químico de los pisos de la plaza central sabemos que los líquidos son orgánicos porque dejaron manchas de fosfatos, anomalías de fosfatos, y las semillas son semillas de chía. Las encontramos en el registro arqueológico por flotación, y la chía era un elemento muy importante para este centro de barrio, y ahora se sabe que era muy importante para todo Teotihuacán porque se encontraron hasta dentro del túnel de la Pirámide del Sol. De las semillas de chía se sacaba un aceite con el cual se hacían lacas. Incluso en el siglo XVI, en el Códice Florentino, aparece gente laqueando cerámica con aceite de chía. Incluso se hicieron estudios
de colesterol de origen animal en la parte sur de la plaza central, lo cual implica que se estuvieron destazando animales y probablemente desmembrando seres humanos ahí, tanto que quedó el colesterol atrapado en el propio estuco. Y Teopancasco tiene mucha riqueza representada en vasijas maravillosas, como estas polícromas que están en el Museo de Antropología, estas otras que provienen de Occidente de México, que son quincunces, que se parecen mucho a algunas que hay en Michoacán. Ahorita van a ver muchas más vasijas foráneas, ¿verdad? Pero tenemos los rituales que vienen de la Mixtequilla, del Cerro de las Mesas, Veracruz. La decapitación de 29 individuos, poniendo cada cabeza en una vasija con cinabrio y tapada con otra vasija. Este es un ritual foráneo y se parece a lo que Drucker encontró en Cerro de las Mesas, con entierros, cráneos de niños. En 350, que termina la fase Tlamimilolpa, la primera fase de Teotihuacán, aparecen todos estos decapitados en un ritual masivo, pero aparecen también muchas vasijas rotas, como en un fuego nuevo, aunque todavía no había el concepto de fuego nuevo. Se rompieron muchas vasijas, entre ellas las polícromas que ya fueron restauradas por Vida Mercado. 200 años después, cuando ocurre el gran incendio de la Calzada de los Muertos y todos los espacios de las élites gobernantes, ocurre la desacralización de las deidades, tirándolas con la cara contra el piso. A los huehueteos se les tallan los rasgos faciales, las vasijas Tlaloc se azotan para desacralizar ese momento del final de la época Xolalpan. Y hay 116 entierros en este centro de barrio multiétnico, pero hay muchos restos óseos con huellas de corte, con huellas de estar sometidos a calor, de haber sido endurecidos, hirviéndolos, para después ser utilizados para hacer estas herramientas de hueso que ustedes vieron, agujas, alfileres, etc. La parte administrativa está representada con sellos de estampa. De nuevo, la flor de 4 pétalos, que es el glifo emblema de Teotihuacán, la forma abstracta de representar al dios de la lluvia, el dios del fuego, y un mono que representa el contingente veracruzano del barrio. Estos contadores redondos que representan tortillas y son las raciones de comida de los trabajadores, los instrumentos de los sastres que están hechos, la mayor parte de ellos sobre hueso humano, pero también no solo se engarzan mantas de algodón con elementos marinos, se trabajan cueros, se trabajan pieles, se hacen cestos, hay petates también recuperados al microscopio y cestos recuperados completos, casi suspiros de cestros. Están el laqueo de vasijas para que se parezcan a las vasijas naranja laca de Veracruz. Y si nosotros comparamos este centro de barrio que yo excavé con el barrio de los comerciantes de Veracruz, que excavó la doctora Ratra, y les puedo decir que yo en Teopancasco tengo muchísimas más cosas de Veracruz que lo que ella encontró en el barrio de los veracruzanos. O sea, el barrio de los veracruzanos, que está al este de la ciudad de Teotihuacán, traía más bien cosas de Puebla y del área maya. Y Teopancasco, el sitio que yo excavé al sur de la ciudadela, trajo 14 variedades de peces de las lagunas costeras de Veracruz, trajo cocodrilo, cangrejos, conchas de los distintos océanos, están representadas aves que son de la costa del Golfo, garzas con cresta que son de la costa del Golfo. Todos estos peces llegaron ahumados y o salados, abiertos en forma de mariposa a Teopancasco. Fueron consumidos, son 14 variedades de peces de las lagunas costeras, una variedad enorme de conchas marinas del Pacífico, del Golfo y del Caribe. La residencia del administrador y su familia la tenemos ubicada. Se hizo el estudio químico de los pisos de estuco. Se ve que ellos recalientan comida, no hacen comida ahí, les traen de las cocinas alineadas la comida para ser recalentada. Hacen muchas
ceremonias en el patio ritual. Y las cocinas de almacenes pues tienen muchas anomalías químicas, porque ahí se tiraban líquidos, caldos, etcétera, y pues están evidenciadas por la química. El sector militar, que está en el suroeste, donde está la guardia del barrio, ahí encontramos a un niño que iba a ser militar, niño de 7 años enterrado, con figurillas de un militar, una figurilla de un militar con toda la vestimenta que se puede quitar y poner, para que el niño aprendiera a vestirse como militar. Otra figurilla de élite, ya vestida muy elegante, y el niño tenía contusiones en el cuerpo de tal manera que suponemos que ya estaba siendo entrenado para ser militar. Asimismo, fue enterrado con un incensario tipo teatro miniatura. Es decir, la guardia del barrio tenía niños que ya estaban destinados a ser militares y a veces pues morían y eran enterrados ahí. Entonces, el traje que está representado en el mural, tenemos toda la evidencia que ese traje se armaba en la sastrería de Teopancasco. Tenemos los instrumentos, tenemos los desechos, los pendientes, los botones de concha, todo trabajado en el centro de barrio. Los tocados eran hechos ahí. Están la parte facial de los mamíferos que eran empotradas en los tocados. Tenemos plegadores de papel amate, seguramente parte del tocado implicaba papel amate, y las plumas estas de los tocados maravillosos. Tenemos cerámica laqueada importada de la Mixtequilla e imitaciones hechas en el centro de barrio para parecerse a la cerámica de Veracruz. Y ahí está una lámina del Códice Florentino que vemos a los artesanos laqueando con aceite de chía esas cerámicas en el siglo XVI. Pues una cosa similar hacían en el barrio de Teopancasco. Tenemos vajilla que viene de Ocotelulco, Tlaxcala, vajilla que viene del centro sur de Puebla, que es el Naranja Delgado, otras cerámicas foráneas que no sabemos de dónde llegan, obviamente vajillas que viene, o sea, esa cerámica que viene del occidente de México, otra cerámica plenamente teotihuacana, y pues obviamente la riqueza de cada barrio era establecer alianzas, corredores de sitios y traer bienes suntuarios que presumir a los otros barrios. Eran unidades competitivas los barrios, eran muy dinámicas. Hay como 22 barrios en Teotihuacán y cada barrio arma sus alianzas. Por eso les decía yo que era un estado tipo pulpo, donde cada barrio tiene sus sitios aliados y su corredor y presume y se enriquece. Este comportamiento de enriquecimiento es contrario a la estrategia corporativa del Estado. Si yo les cuento lo que he excavado yo en Xala, en un palacio, al norte de la Pirámide del Sol, aparte de la mica que viene de Oaxaca y algo de jadeíta del Aramaya, las élites gobernantes son austeras. En una sociedad corporativa no están ricamente vestidas, son austeras. Frente a la riqueza de los barrios, pues obviamente hay una contraposición de dos formas de entender a la sociedad teotihuacana. Esto es muy importante porque yo creo que la competitividad de los barrios rasgó el tejido corporativo del Estado teotihuacano y originó la revuelta que hizo que se colapsara, se incendiara la ciudad y ahí comenzara el colapso. La estrategia que hemos hecho para detectar quién es quién de las personas enterradas en el centro de barrio implica todo lo que se puede hacer en el siglo XXI a los restos óseos. No solo el análisis osteológico convencional, sexo, edad, patologías, prácticas culturales como la deformación craneana, la mutilación dentaria. Hicimos todas las patologías dentales, hicimos el estudio de isótopos estables e isótopos de estroncio para ver de dónde venían estos migrantes a trabajar al barrio de Teopancasco. Hicimos isótopos de nitrógeno y carbono para entender qué comían a nivel diferenciado. También hicimos elementos traza en el Instituto de Física de la UNAM para saber cuál fuera la dieta de cada uno de estos individuos. Hicimos con el Cinvestav Irapuato, el laboratorio Langevio, ADN antiguo para ver la diversidad biológica de esta población.
Todo lo que se pudo hacer se le hizo a estos 116, bueno, no a todos los 116, pero una muestra grande. Y las prácticas funerarias mismas, es decir, hay entierros totalmente teotihuacanos, entierros foráneos, por ejemplo, la cabeza de esta mujer, el cráneo rodeado de sus huesos largos, entierros rituales foráneos como los de la Mixtequilla, Veracruz, donde hay fosas con un cráneo, fosas con 2 cráneos, fosas con 17 cráneos en vasijas. Y hay muchos niños que murieron en el parto y fueron enterrados en el centro de barrio, algunos niños de otras edades, muchos adultos jóvenes y algunos adultos de cierta edad. Una odontóloga hizo la evaluación de la salud dental de esta población, pudo detectar caries leve en la mayoría de la gente, pero 5 casos de caries grave, que los vemos ahí algunos representados, un caso de parálisis facial, donde la rama de la mandíbula paralizada, ustedes la pueden ver que está sucia, desaseada, basculada, en cambio la rama de la mandíbula útil está limpia. Entonces esa persona hablaba así y se ve cómo estaba paralizado este individuo. Con el Instituto de Física hicimos los estudios de elementos traza y pudimos decir qué individuos tenían una dieta marina, un componente marina en su dieta fuerte, tanto que dejó una traza en sus huesos, mientras otros tuvieron una dieta terrestre desértica o terrestre no desértica. En el laboratorio de isótopos estables del Instituto de Geología de la UNAM pudimos saber qué comía la masa trabajadora multiétnica del centro de barrio y de qué altitudes venían. Gracias a que el Instituto de Geología tiene una base de datos de las aguas de distintas altitudes de ese corredor hacia Nautla, pudimos saber quiénes eran los individuos que venían de la costa de Veracruz, totalmente de la costa, o sea, hay varios de los entierros que son de la costa, otros entierros que vienen de zonas más bajas que Teotihuacán, otros que son de la Cuenca de México y zonas de altitud equivalente, y 4 individuos que son de zonas más altas que Teotihuacán. Y el corredor que va hacia Nautla pasa por el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Actualmente, gente del centro INA Veracruz está localizando muchos sitios allá por esas zonas que están en altitudes mayores que Teotihuacán y que tienen características multiétnicas. Es decir, hay gente de Puebla y gente de Veracruz y trazas teotihuacanas en estos sitios que están encontrando. Así que pudimos señalar quién de los entierros pertenecía a estas categorías y además, como les daban de comer a los trabajadores, pudimos saber con isótopos de nitrógeno y carbono que les daban de comer fundamentalmente raciones de maíz, atoles, tortillas, tamales y presas de guajolotes y perros, pero esos animales alimentados con maíz también. Es decir, con isótopos de nitrógeno y carbono, sabemos que a los perros y guajolotes se les daba maíz para comer, porque tenemos algunos restos de ellos también analizados. Pero la masa, el grupo mayor de puntos, están alimentados con raciones de comida de maíz. Y hay uno que otro individuo que come frutos, obviamente los peces y otras cosas. Y si ustedes ven en Teotihuacán, en otros sitios donde se han hecho estudios de isótopos de oxígeno, o sea, Teopancasco es el azul muy fuerte, muy claro, pero en otros sitios no hay tanta variedad de la procedencia de estos individuos foráneos. Con isótopos de estroncio sabemos de qué geología provenían los migrantes. Sabemos cuáles son los migrantes lejanos, que son los que tienen las columnas más altas en la parte izquierda de la gráfica. La gente del corredor son los de las columnas intermedias y la gente local son las columnas más bajas. Aquí podemos ver quiénes son en Teopancasco los migrantes lejanos y los migrantes del corredor hacia Nautla. Entonces, en resumen, hay 3 grupos en Teopancasco.
la gente local de Teotihuacán y Cuenca de México, que son los triángulos, la gente del corredor hacia Nautla y la gente de la costa, que son los verdes. Entonces, en la gente de la costa sí pudimos diferenciar altitudes de manera más fina y podemos ver que muchos de los decapitados son foráneos y fueron enterrados a la usanza de Cerro de las Mesas. Y como buenos migrantes, ¿por qué cuando la caravana de Teopancasco llamaba a artesanos, por qué se unieron a la caravana y se vinieron a trabajar a la ciudad? Porque en las paleopatologías vemos que la mayor parte de esos migrantes tuvieron estrés nutricional en la infancia. Es decir, en sus lugares de origen no estaban en las mejores condiciones posibles. Y como buenos migrantes, migraron a la ciudad de Teotihuacán para tener mejores condiciones de vida, ser alimentados por el sistema de los barrios, e incluso hay individuos que no tenían exposición al sol, estaban trabajando o estaban viviendo como maquiladores, ¿no? Con los estudios de las marcas de estrés, en los marcadores de actividad en las articulaciones, pudimos saber quiénes eran los que estuvieron cosiendo y cosiendo y cosiendo muchas horas al día en la sastrería por las rugosidades y asimetrías en las falanges. ¿Quiénes fueron los sastres? ¿Quiénes fueron los que ablandaron fibras con los incisivos y tienen ese desgaste de los incisivos? ¿Quiénes fueron los que acompañaron a las caravanas cargados con mecapal y sufrieron compresión de las vértebras cervicales? Y en los pies tienen las huellas de estas caminatas de kilómetros hacia Nautla y de regreso, las cargas, las caminatas, todo esto está en los esqueletos mismos. Y hay 3 de los esqueletos que eran buzos, que tienen una anomalía en el oído que se llama exostosis auditiva por bucear en aguas frías, y son los que traían las conchas marinas al barrio. Por aproximación facial, como hacen los médicos forenses, los antropólogos forenses de ahora, le dimos vida en el Laboratorio de Antropología Forense del Instituto de Investigaciones Antropológicas a alguno de los trabajadores del centro de barrio de Teopancasco, como se hace con los de las fosas comunes que desgraciadamente encontramos en el territorio mexicano. Y son perfiles distintos, son caras distintas las que se pudieron encontrar entre estos trabajadores, incluso alguno con deformación tabular oblicua, que es muy rara en Teotihuacán. Y el niño que iba a ser militar estaba mudando dientes, lo tenemos con deformación craneana tabular erecta y más o menos la expresión que debió tener en vida este niño. Y el estudio de ADN antiguo nos dice que los 4 grupos genéticos de Mesoamérica, haplogrupo A, B, C y D, están representados en un barrio de Teotihuacán, para que ustedes imaginen la diversidad biológica de la gran ciudad. Si los 4 grupos genéticos de toda Mesoamérica están en Teopancasco, quiere decir que hay una diversidad biológica enorme. O sea, Teopancasco, en cuanto a los estudios de ADN antiguo, es de los que más alta diversidad biológica tienen. Pudimos ver que esa diversidad estaba desde el inicio del centro de barrio. Y entonces, pues, la multietnicidad la pudimos averiguar por la ubicación de la procedencia de cada uno de estos entierros, y podemos decir que cada barrio de Teotihuacán constituía una sociedad de casa en términos de Lévi-Strauss, es decir, un grupo corporativo amplio, en este caso multiétnico, que tenía emblemas, tenía trajes, festividades que le daban identidad como sociedad de casa. El grupo Teopancasco era el grupo vinculado al océano. Ese es lo que le da el sello a este barrio. Otros barrios tienen otros trajes, otras identidades, otros emblemas, otras reliquias, otras maneras de desplegar identidad. Y yo supongo que el pez es el emblema de Teopancasco. El traje es el traje del océano. Obviamente hay muchos elementos marinos en este barrio. La riqueza del barrio no solo se despliega con cerámica maravillosa,
sino con las mantas de algodón que traían de Veracruz. Todos los miles de personas que constituían las élites de Teotihuacán visten mantas de algodón. En cambio, la gente del común tiene vestimentas de agave, de ixtle. Entonces, el traer mantas de algodón, vean cómo incluso se pavonean la gente que las trae con estas mantas en los hombros, ¿no? Y se ve que las élites del barrio de Teopancasco, ahí está el tocado de 3 borlas, acompañaban las caravanas, iban con el tocado de 3 borlas a traer cosméticos para la pintura corporal, galena, traían cinabrio, traían, bueno, hay hasta resina aromáticas. En miniaturas tenemos todos estos elementos corporales y aromáticos, jarosita para dar un color amarillo. Y ahí ven ustedes el corredor hacia Nautla. Las caravanas de Teopancasco tenían este corredor. Pasaban por Calpulalpan, paraban en San José Xalasco, bajaban a Nautla, traían las mantas, traían el cocodrilo, los peces, los artesanos, pasaban por Altotonga, Veracruz. Fíjense qué obsesión por reiterar ese origen veracruzano, a nivel simbólico de este barrio. Traían vidrio volcánico de Altotonga, Veracruz, para hacer los pisos de Teopancasco. Digo, vidrio volcánico hay en todo el centro de México. Pues paraban en Altotonga, Veracruz, para traer ese vidrio, mezclarlo con el estuco y caminar sobre pisos que tenían una identidad veracruzana. Trajeron arena de mar para recrear las ceremonias de pescar a estos peces que después consumían en las comidas comunales en el centro de barrio. Hay ciertos individuos que tienen las huellas de actividad de tirar redes, tienen entesopatías en los brazos de tirar redes, de hacer este movimiento, y son los que traían las 14 variedades de peces. En 350 termina la fase Tlamimilolpa, en todo Teotihuacán. Hay un cambio constructivo, hay 2 niveles constructivos que ustedes pueden visitar en varios puntos de la ciudad, se meten a túneles y ven las construcciones de la época Tlamimilolpa. ¿Por qué termina una época y se construye otra ciudad encima? Hay muchas sospechas, pero una de las cosas que pasa al final de la época Tlamimilolpa es que se destruye por los propios teotihuacanos el templo de la serpiente emplumada. Todas las esculturas son arrancadas, tiradas, se quema el templo y se le construye otra estructura en el frente. Al grupo serpiente se le corre de la ciudad. Es uno de los grupos del cogobierno, de los 4, que fue corrido de la ciudad, más o menos por esta época de finales de Tlamimilolpa. Y qué curioso que en 378 un grupo teotihuacano armado llega a Tikal a dar un golpe de estado. No puede ser el estado teotihuacano porque no hay sitios conquistados intermedios. Es el grupo corrido de la serpiente el que probablemente quiso hacer un golpe de estado en Teotihuacán para tener el gobierno en manos únicas, y los demás agentes del cogobierno no los dejaron. Está el mural de los animales mitológicos con las serpientes siendo retadas por los emblemas de los otros cogobernantes y los expulsaron. La iconografía de serpientes desaparece de la ciudad de Teotihuacán y predomina la de felinos en la segunda época. Y en ese momento de que termina esta fase es cuando ocurren los decapitados de Teopancasco, cuando se rompen estas vasijas y donde probablemente, según Clausive, ocurre la erupción del Xitle en el sur de la Cuenca de México. No ocurrió a inicios de la época teotihuacana, según Clausive ocurrió al final de la época Tlamimilolpa, así que otro momento de tensión en la Cuenca de México con la erupción del Xitle. ¿Qué sabemos de los 200 años después de este momento de destrucción de la serpiente emplumada, cuando ocurre la revuelta e incendian todos los espacios de la élite gobernante? Bueno, nada más para recordarles lo que dijimos en el seminario
en la mañana, hay dos formas de organización en Mesoamérica y en muchas de las culturas antiguas. Una representada por la sociedad maya, que es la estructura piramidal con el gobernante y su familia a la cabeza, y otra estrategia que se llama corporativa, donde predominan consejos de gobierno, grupos más que individuos. Teotihuacán es un ejemplo de esta estructura corporativa, y yo estoy excavando un palacio donde pretendo demostrar que ahí es una zona de toma de decisiones de por lo menos 2 de esos 4 cogobernantes. Estoy excavando un palacio de 55,000 metros cuadrados con un muro perimetral con paso de ronda, es decir, con vigilantes, con una plaza central con 4 estructuras a los rumbos cardinales, que es el área ritual del palacio, y ahí vamos a ver que cada estructura está dedicada a una deidad distinta. Estas estructuras de la plaza central fueron saqueadas por los grupos que llegaron a saquear la ciudad de Teotihuacán después del colapso, los grupos Coyotlatelco del Bajío. Y pues obviamente cada una de estas estructuras está dedicada a una deidad importante. Cuando ocurre la revuelta contra las élites gobernantes, todas las esculturas de culto fueron rotas en pedazos, pero se prendió fuego a las estructuras, no solo al Palacio de Xala, al Quetzalpapalotl. Todos los recintos de la Calzada de los Muertos están incendiados. No es toda la ciudad de Teotihuacán, son todos los espacios de las élites gobernantes y rotos en muchos pedazos. La estructura del este de la plaza central está dedicada al dios de la lluvia. El emblema son los felinos, están incensarios con tlaloques, vemos felinos monumentales, incensarios con representaciones de tlaloques, y ese cogobernante es el que tiene anteojeras ahí, el que está en el grupo este. La estructura del norte está dedicada al dios del fuego y a una deidad de la fertilidad femenina. Están muchas figurillas embarazadas en la estructura del norte. La estructura del sur está dedicada al dios del monte, e incluso encontramos el altar de los montes, todos los montes de 30 centímetros de alto rotos del altar de los montes. Ese mural fue saqueado antes de 1951 de Teotihuacán, lo saquearon, pero algo muy similar debió de haber existido en Xala, porque está el altar desmantelado y los murales se los llevaron pues por saqueo. Y la estructura del oeste está dedicada a la diosa de las aguas, o sea, están la jadeíta del área maya, las conchas marinas. Entonces hay 2 cogobernantes, el que representa al dios del monte y el dios de la lluvia, y sus contrapartes femeninas enfrente. Hay 2 de estos cogobernantes en Xala, el de las anteojeras y el del emblema coyote, y los otros 2 deben de estar en otros puntos de la ciudad, probablemente en el Quetzalpapalotl, uno de ellos. La revuelta fue de los barrios hacia las élites gobernantes, de los maestros artesanos hacia las élites gobernantes. Es probable que los cogobernantes se dieron cuenta muy tarde de que los barrios eran muy autónomos, casi unidades autónomas, competitivas, que se enriquecían, y trataron probablemente de controlarlos, y obviamente no se dejaron e incendiaron toda la zona de la Calzada de los Muertos. Y llegan y rompen todas las esculturas. Actualmente en el palacio estoy excavando el sector doméstico anexo a la estructura 3, que es un sector que tiene plazas elevadas, cuartos, pórticos. Ahí encontré otro Huehueteotl roto en pedazos, sin la cara, pero para que no estuviera el dios del fuego sin su cara, a pesar de estar desmantelado y roto, le echaron una carita de cerámica de un viejito por ahí. Y pues ahí están las ofrendas fundacionales con los regalos de la élite maya, la incipiente élite teotihuacana, como el collar de jadeíta de cuentas muy grandes, que viene de la zona del Motagua. Y está la Plaza de los Artesanos, una plaza completa en el sur, dedicada a los artesanos adscritos al palacio.
Las artesanías sucias se hacen en cuartuchos de adobe, se tiran pigmentos, se les caen, se ve que están regados. Están trabajando, supervisados desde lo alto por supervisores. Y en cambio, bueno, hay pintores que trabajan cinabrio y otros elementos. Esta vasija es foránea, también en Xala. Y en cambio, en recintos estucados, arriba están los que trabajan la lapidaria y la mica, que procede de la zona de Jutla, en Oaxaca. Se le hizo activación neutrónica a esta mica de Teopancasco y de Xala, y ambas, al igual que la de Monte Albán, la de Huamelulpan y otra mica hallada en sitios arqueológicos, proviene de Jutla, en Oaxaca, no de cualquier sitio de mica de los valles centrales. Están sastres que están trabajando también vestimentas, insignias de poder, incluso un hueso labrado con iconografía maya temprana, que Arturo Pascual me dijo, pues sí, parece maya, pero también parece Cerro de las Mesas. Hay un momento en el que lo epi-olmeca llega a muchos sitios, entre ellos a Caminaljuyú, pero también a Cerro de las Mesas. Así que tenemos este hueso labrado con estos seres fantásticos que están representados en esta iconografía epiolmeca, y que Guillermo Bernal nos comparó con algunos seres fantásticos de Caminaljuyú. Muchos elementos de moluscos marinos trabajados en forma de decoración de las vestimentas. Y a lo que hemos llegado es que el tercio central del palacio tiene sectores funcionales, tiene artesanos, tiene sector doméstico, tiene militares, tiene vigías, tiene el sector ritual y tiene el tesoro de mica. Entonces, lo que les puedo yo decir es que el Consejo de 4 cogobernantes tiene distintos palacios donde están estos cogobernantes, algunas representaciones probables de estos, gente que no está muy representada, que son los gobernantes, pueden aparecer en otros murales. ¿Dónde están enterrados los del Consejo de Gobierno? Nadie ha encontrado una tumba real. En la Pirámide del Sol no están. Hasta hicimos un estudio de muones haciendo una tomografía de la pirámide. Ahí no están. En el Quetzalpopalotl tampoco se encontraron. Hasta ahorita en Xala, en la parte central, no los he encontrado, pero yo nada más he excavado el tercio central. Originalmente el Axis Mundi de Teotihuacán estaba a la altura de la Pirámide del Sol, pero luego el grupo Serpiente señaló que ellos en la propia Ciudadela tenían también su Axis Mundi, porque el túnel que excavó Sergio Gómez, espectacular, el túnel de la Ciudadela, es otra idea de inframundo. Hay un túnel en la Pirámide del Sol y otro túnel en la Ciudadela. Dos de los grupos de facciones del cogobierno claman tener el eje del mundo de Teotihuacán. ¿Y qué sucede? Que probablemente el grupo Serpiente quiso hacer un golpe de Estado y tener el gobierno en manos únicas, y los demás del cogobierno los expulsan de Teotihuacán. Curiosamente, en 378 dan un golpe de Estado en la otra gran ciudad de Mesoamérica, que es Tikal, y establecen una pequeña dinastía teotihuacana. Entonces son expulsados de Teotihuacán. Ven ustedes, recuerden la mancha urbana de la ciudad gigantesca y planificada, y la idea de estos corredores de sitios que hacen los tentáculos del pulpo, y los enclaves que se habían mencionado como los finales de algunos de esos corredores. Caminaljuyú, Tres Cerritos o Tingambato en Michoacán y Matacapan en la costa del Golfo, pero hay muchos más. Nautla es uno, con el sitio del Pital probablemente. Y los aliados de Teotihuacán, los grandes aliados, Monte Albán. Obviamente se ve que los señores teotihuacanos van vestidos con tocados de 3 borlas, llevando regalos al señor zapoteco y regresando con mica hacia Xala. Y en cambio, los que se volvieron enemigos, que originalmente eran aliados y se volvieron enemigos, los mayas, porque claro que no les gustó que llegaran.
y muriera el señor Maya en 378. Llegan armados, no llegan con regalos. Y curiosamente muere el señor Maya ese día y establecen a un dinasta de origen teotihuacano y sus descendientes ahí. Entonces, el final comienza con el gran incendio en 570 después de Cristo. Antes pensábamos que era 550. Con las calibraciones de las fechas arqueomagnéticas es 570, se incendia. Tenemos muchas fechas de Xala, las tenemos también en un pequeño sector de Teopancasco, y la doctora Ana María Soler ha tomado otras muestras en Teotihuacán, y ahí empieza el final de Teotihuacán. Poco a poco, bueno, se desacralizan las deidades, mucha gente se empieza a ir. Obviamente el momento del incendio llega en un momento de vulnerabilidad urbana, hay deforestación y por lo tanto merma de agua, problema de abasto de alimentos, sobreexplotación de acuíferos, además de la contradicción de esta estructura competitiva de los barrios y la estructura muy ortodoxa de la élite gobernante, y esta tensión entre dos formas de ser, pues obviamente rompe el tejido corporativo de la ciudad. Esta historia que les he contado es el resumen de muchos proyectos interdisciplinarios que he encabezado en el Valle de Teotihuacán, interinstitucionales, donde muchos colaboradores del INAH, expertos de Templo Mayor, expertos de otros campos del INAH, pero varios institutos de la UNAM, el Cinvestav Irapuato, y obviamente gente de otros países como el doctor Héctor Neff de Estados Unidos, y gente que nos ayudó a hacer los primeros casos de activación neutrónica, y muchos jóvenes arqueólogos que se formaron en mis proyectos, a los cuales siempre les estaré muy agradecida, y obviamente quiero presumirles a ustedes y decirles que es un producto de trabajo en equipo, de varios equipos interdisciplinarios. Muchas gracias. Brevemente les diré que el estudio de los entierros de Teopancasco para saber quién era quién y de dónde venían y qué comían es el estudio con el cual gané el premio de investigación en el Shanghai Archaeology Forum. La Academia de Ciencias Chinas nos dio el premio de investigación en 2015 por ese estudio de los entierros de Teopancasco. Bueno, otros arqueólogos del INAH han ganado también premios de investigación y de hallazgos. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Agradezco a la doctora Alicia García por su excelente presentación, a la doctora Linda Manzanilla, por supuesto, este viaje fantástico hacia nuestro grandioso pasado teotihuacano, que creo que nunca dejaremos de conocer, de interesarnos y de apreciar esa grandeza de la que venimos. Y ahora podemos dedicar unos minutos para preguntas y respuestas, si tenemos un micrófono por ahí que puede circular. Ok, yo quería preguntarle de cómo surge el sistema hidráulico en Teotihuacán, porque en la Campana, también en Colima, hay un sistema hidráulico de descargas y aguas, de aguas pluviales y todo eso. Entonces, ¿cómo es que surge la idea de ingeniería de ese sistema? Bueno, hay dos niveles que podemos aludir. Uno es el drenaje. Todo Teotihuacán, bajo los pisos de estuco, tiene drenajes de piedra que permiten desaguar los desechos de los conjuntos, los desechos líquidos y el agua de lluvia hacia los ríos. El río San Juan, el río San Lorenzo, desaguan la mayor parte de los desechos líquidos y del agua de lluvia de la ciudad. Hay en los patios de los conjuntos multifamiliares zonas de captación de agua. Esto lo señaló Jorge Angulo hace mucho tiempo, les llamaba impluvia a pequeños patios para captar agua de lluvia en los propios conjuntos multifamiliares.
Y Sergio Gómez en La Ventilla y también Rubén Cabrera encontraron pozos de agua, pozos perfectamente bien embrocados para sacar agua. Al norte, junto a la pirámide de la Luna, el doctor Milon ubicó un gran depósito de agua, una especie de enorme alberca junto a la Plaza 5 Prima, que puede ser un depósito de agua de la parte norte de la ciudad, porque ustedes deben de recordar que los manantiales están en la parte suroeste de la ciudad, en la zona de Puxtla, en San Juan Teotihuacán. Hay manantiales y Jeffrey Parsons nos decía que había muchos más manantiales en tiempos teotihuacanos que los que quedan en la parroquia de San Juan. Hay pozos de agua, hay captación de agua pluvial y probablemente depósitos grandes a nivel urbano de agua. Y hay drenajes por debajo de las construcciones y de la calzada de los Muertos. Es más, en la calzada de los Muertos está visible las salidas del drenaje. Eso es lo que sabemos, no mucho más. Palerm hizo algún estudio en el Valle de Teotihuacán y detectó algunas represas en algunos puntos del valle, que son represas antiguas, pero no sabemos si son de tiempos toltecas, de tiempos aztecas, no se pudieron fechar, o de tiempos teotihuacanos. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yo me quedé con la duda, si nos pudiera explicar un poquito más de cuando refiere de tablero talud, también qué es la retícula, mencionaba. No sé La si retícula urbana es la traza ortogonal que hace que todo esté paralelo y perpendicular. Esa es la retícula urbana. Está orientada a la ciudad a 15 grados 17 minutos al este del norte. Toda la ciudad, incluso construcciones en los cerros están orientados así. Eso se llama traza urbana, y una traza ortogonal es cuando las calles son paralelas y perpendiculares entre sí. Y en los altares mencionaba que cada casa tenía su... En cada patio ritual, porque las casas son multifamiliares y cada familia tiene un patio ritual, y en cada patio ritual hay un altar construido o un altar que es maqueta móvil, maqueta de templo móvil. Los altares estaban tallados con deidades. Están construidos como si fuera un pequeño templo de tablero y talud construido, o como vimos en el caso de Ostoyahualco, es una maqueta de basalto con tablero y talud y estuco que detenía la escultura del conejo, que era la deidad patrona de esas familias. Y ya para terminar, me llamó muchísimo la atención de los sacrificios, los de flor de loto y de los otros, ¿cómo eran? ¿Por qué? O sea, ¿los dejaban morir ahí o eran personajes muertos que ellos mataban y luego los acomodaban así? O... Lo más probable es que los hayan envenenado, porque ellos no tienen huellas de haber sido muertos por violencia. Estos tres son muy raros, porque todos los demás tienen las manos atadas atrás, o sea, son sacrificados con las manos atadas atrás. Pero estos tres son mayores de 50 años, están sentados en flor de loto, inauguran la época constructiva de 400 de la pirámide de la Luna, y tienen pectorales de jadeíta del área maya, collares de jadeíta, orejeras de jadeíta, y sobre todo la manera de sentarse hizo suponer que eran personajes del área maya. Pero no, es posible que hayan muerto en distintos momentos y fueran enterrados. Murieron juntos, lo cual implica que los mataron para ser enterrados ahí. Pueden ser embajadores del área maya. Actualmente se está excavando la Plaza de las Columnas enfrente de la Pirámide del Sol. Es otro de los lugares donde se encontró un mural desmantelado con iconografía maya, o sea, un mural pintado por manos mayas. En Tetitla se encontró otro,
pero son los únicos 2 puntos de la ciudad de Teotihuacán donde se ha encontrado, digamos, personajes mayas en un mural roto en pedazos e incluso en Tetitla textos mayas, pequeñas frases en maya. Entonces, lo que podemos suponer de estos 3 con pectorales mayas es que eran 3 señores de alto rango mayas que pues los sacrificaron, los metieron ahí en la pirámide de la luna. Y curiosamente, después de ese momento no vemos nada de presencia maya. Ahorita vamos a esperar los fechamientos de la Plaza de las Columnas, que yo podría suponer que son anteriores a 400, porque en 378 llegan los corridos de Teotihuacán a dar el golpe de estado en Tikal, y eso obviamente hace que se rompan las relaciones con el área maya. O sea, no hay manera de después. Claro está que el glamour de Teotihuacán y todo la gran ciudad del centro de México, pues eso fueron prestigios que duraron mucho tiempo después en el área maya. O sea, un personaje de Copán se vistió como teotihuacano para fundar la primera dinastía de Copán. Quinixiax Cucmó se puso anteojeras y los epigrafistas mayas decían, este es un teotihuacano que fundó la primera dinastía de Copán. Se le hace estudios isotópicos y resulta que es alguien del Petén, que seguro visitó Teotihuacán. Se le hizo muy interesante ponerse anteojeras y llegar así muy moderno a Copán a fundar la dinastía, pero con anteojeras teotihuacanas, ¿no? Pues no, era un petenero ahí que se vistió como Tlaloque. Bien. 2 preguntas más, por favor. Aquella persona había levantado primero allá la mano. Y luego ¿Sí? Gabriel. ¿Sí? Sí. Ah, ya lo tiene. Bien. Acá también levantó la mano y acá adelante también, por favor. Sí, lamentablemente no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Ya la doctora ha hablado suficiente. Y ya se me está yendo la voz, así que 2 preguntas más. Acá y Gabriel. Adelante, por favor, con la pregunta. ¿No quiso? No funcionó el micrófono. Ajá. Antes que nada, bueno, le agradezco y felicito por la plática. Gracias. Pero bueno, la pregunta sería, ¿usted a qué cree que se deba que cada familia tenga una representación en su altar a una deidad diferente? Bueno, yo noto un cierto paralelismo con las sociedades mesopotámicas, porque pues en cada ciudad se ha encontrado diferentes deidades, ¿no? En cada sociedad, en cada región, pero pues es mera conjetura. Aquí es en cada familia. Y lo que le puedo decir es que esas familias comparten una actividad. En el caso del conjunto que yo excavé, son trabajadores del estuco. ¿Por qué cada familia tenía una deidad distinta? Porque no son parientes. Si fueran parientes tendrían un solo altar de ancestros, un santuario de ancestros, como en el área maya. Cuando son familias emparentadas, familias extensas, tienen un santuario de ancestros, porque eso le da identidad a la familia extensa. Pero aquí son familias independientes, que lo que comparten no es el parentesco, comparten el trabajo, el pertenecer a un grupo corporativo de albañiles del estuco. Por eso, cada una tiene una deidad patrona distinta y esas deidades están jerarquizadas. O sea, no es lo mismo que una familia tenga el dios de la lluvia, que es la deidad estatal de Teotihuacán, a tener una deidad de un conejo, pues que es como los más pobres ahí del conjunto. Hay toda una jerarquía dentro del conjunto del grupo corporativo. Entonces lo que le puedo responder es que no son parientes, por eso tienen deidades distintas. Bien, una pregunta más, por favor. Gabriel quería preguntar algo aquí adelante. Ah, sí. Bien, después pasamos atrás. Bueno, si quiere la última la hacemos allá, pero aquí antes. Sí, se había levantado. Bien. Gracias, Linda. Es un gusto volverte a ver después de tantos años. Mencionaste algo de pigmentos minerales. Sí. ¿Qué tanto hay de conocimiento sobre orgánicos? Es muy difícil el estudio de los pigmentos orgánicos de Teotihuacán. En el área maya está más o menos solucionado el asunto, pero en Teotihuacán
son pigmentos que tienen en parte una base orgánica, algunos, o sea, la mayor parte de los pigmentos son minerales, pero los azules, al parecer, tienen una parte orgánica que no hemos podido certificar 100% qué cosa es. El Instituto de Física de la UNAM, Diana Magaloni en Los Ángeles, ha tratado de averiguar eso. Se nos está yendo de las manos porque tomamos la muestra, la vemos azul oscuro y poquito a poco se empieza a ir el color. O sea, sin duda alguna hay algo orgánico ahí, pero una vez que lo metemos al aparato, no logramos ver qué cosa es. No sé si me doy a entender, como que la base orgánica se volatiliza, quién sabe qué le pasa, pero a la hora de hacer la arqueometría no logramos identificarla plenamente. El azul maya ha sido uno de los temas más estudiados a nivel de los pigmentos difíciles pero prácticamente ya se logró establecer que hay una base inorgánica y una base orgánica, pero en el caso de Teotihuacán no lo hemos podido hacer y hemos hecho muchísimos estudios de arqueometría. Le vamos a echar más ganas ahora con pigmentos de Xala para tratar de ver estos azules oscuros, porque Verónica Ortega, cuando excavó la Plaza de la Luna, encontró muchas estructuras con azul marino. Entonces, a ver si algunas muestras de ella nos dan la razón de entender cuál es ese pigmento que da el azul marino. Es en los azules donde está la base orgánica, fundamentalmente. Todavía no podemos decir qué cosa es, pero estamos detrás, con varios estudios de tesis de posgrado. Gracias. Adelante, por favor. Una pregunta simple. Admirable todos los instrumentos necesarios para los talleres de sastrería y demás, y en particular los que hacían los estucados, o en general, ¿tiene conocimiento usted sobre cómo medían ángulos? No es fácil contestar su pregunta. Tenemos a nivel de construcción plomadas teotihuacanas. Tenemos asimismo alisadores de estuco, pulidores de estuco, machacadores de mezclas, muchos instrumentos de lítica pulida que participan en la construcción. ¿Cómo se miden ángulos? No está sencillo, pero hemos encontrado, de hecho fue un salvamento arqueológico en el pueblo de San Francisco Mazapa, en una escuela que se iba a ampliar, se encontró un recinto teotihuacano que tenía dibujado un círculo perfecto y o sea, el radio del círculo formaba el diámetro de otro círculo. Es decir, proporciones en círculos, como si ellos plantaran una pija y pudieran armar proporciones arquitectónicas dibujando círculos. Asimismo, en la Calzada de los Muertos están las cruces punteadas, que bueno, hay quien dice que son calendáricas, hay quien dice que son astronómicas, pero hay quien dice que en la calzada misma, viendo hacia el Cerro Gordo, son maneras de alinear las construcciones, parándose uno en un círculo punteado, visando como si fuera un teodolito al otro círculo punteado, con espejos de obsidiana, con elementos visuales, se pueden hacer los alineamientos de esa retícula urbana tan rígida. No le podría yo decir. Hasta ahorita, pues los instrumentos de lítica pulida nos dicen algo, pero seguramente había muchas cosas de madera que también se usaban y que no llegaron al registro arqueológico. Y no sé si en esas maderas había, por ejemplo, ángulos rectos. Algunas lajas tienen ángulos rectos, las he encontrado en Xala, pero con una laja no arma uno toda una construcción. Debe de haber otro tipo de implementos que no hemos podido reconocer o formas de armar, a lo mejor preguntando a los constructores actuales de los pueblos, nos dan la idea de cómo lo hacen
ellos, pero en el Museo de Sitio de Teotihuacán están las plomadas y los otros implementos de la construcción. Así que no le puedo contestar fácilmente eso, excepto estas proporciones que hemos encontrado en los dibujos de los pisos, que es como una escuela de arquitectos, donde se ve que el radio de un círculo es el diámetro del otro, y círculos perfectos dibujados sobre estos pisos blancos de estuco, que como que están aprendiendo proporciones ahí. Pero no es fácil contestar esa pregunta. Pues muchas gracias. Gracias. Y en esta maravilla. Gracias, qué lindas palabras. Qué lindo. Bien, ha sido un privilegio escuchar aquí de viva voz a la doctora Linda Manzanilla en este hermoso recinto, magnífico recinto universitario, que con esta actividad va a cerrar sus puertas temporalmente, como ustedes saben, como todo el resto de los salones universitarios, salones de clases, a causa de protegernos del ataque de la amenaza de la pandemia de COVID-19. Entonces, no había mejor manera de cerrar las actividades de este Paraninfo que escuchar el fascinante trabajo de una gran arqueóloga mexicana. Muchas gracias a todos ustedes.